mayoría de los acontecimientos de Apocalipsis ocurrieron ya en el pasado. Algunos, porque esa escuela a su vez tiene varias derivaciones, algunos dicen que en el año 70, otros que en el año 476, y esa escuela ha tenido modificaciones, ha sido necesario que se modifique, pero la esencia de esa escuela de interpretación es que la mayoría de acontecimientos de Apocalipsis ya ocurrieron en el pasado. Solamente falta Apocalipsis 20, algunos dicen Apocalipsis 19, el regreso de Jesús, el juicio del gran trono blanco en el capítulo 20, y los cielos nuevos y la tierra nueva en los capítulos 21 y 22. Bueno, la otra escuela se le conoce como la escuela historicista. ¿Ellos qué enseñan o qué creen? Ellos creen y enseñan que los eventos de Apocalipsis están sucediendo a lo largo de la historia. Que el milenio no es un tiempo literal. De hecho, estamos en el milenio, ya ha durado muchísimo tiempo. Y que bueno, lo que está pendiente es el regreso de Jesús, y por eso ponen el regreso y el arrebatamiento de la iglesia en un solo evento, el juicio del gran trono blanco y los cielos y tierra nuevos. Esa es la escuela historicista, esa fue la escuela de la Reforma evangélica. Pero hay otra escuela que es la escuela futurista. Y esa escuela futurista tiene varias derivaciones. Una de ellas es el premilenialismo. Pero a mí no me gusta que nos clasifiquemos por esas escuelas. Debemos conocerlas, pero no tenemos por qué ceñirnos a todo lo que enseñan. Entonces, la escuela futurista concibe el Apocalipsis como básicamente cosas futuras, cosas del final de los tiempos. Ahora, yo les voy a decir lo que yo creo respecto de esto. Yo creo que esta escuela tiene mucha razón, pero quiero hacer, digamos, un matiz. Por favor, alguien lea Apocalipsis capítulo 1, versículo 19, porque yo creo que ahí se encuentra la división que Jesús da del Apocalipsis. Amén. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. Entonces ahí Jesús le está dando una orden a Juan, y le está diciendo que escriba algo, y en realidad le está diciendo que escriba cuántas cosas. Las que son. Uno, las que son. Luego, las que ha visto. Las que has visto. Las que han de ser después. Y las que han de ser después, tres. Entonces son tres cosas, ¿sí? Escribe las cosas que has visto. Y luego escribe las cosas que son. Y luego escribe las cosas que han de ser después de estas. Ahora, las cosas que has visto es fácil interpretarlo, porque ahí en el capítulo 1 está la visión que en la isla de Patmos tuvo Juan de Jesús como el Hijo del Hombre. Ustedes lo pueden leer ahí en los versículos anteriores. Algunos creen que también se refiere a que Juan escribió 4 libros anteriores, que fue su evangelio y que fueron sus 3 epístolas. Fíjense cómo empieza la primera epístola de Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y con nuestras manos tocante al verbo de vida, esto os anunciamos. Pues algunos dicen que eso de escribe lo que has visto incluye su evangelio. ¿No le sirvo? Sí. Su evangelio, sus 3 cartas y el capítulo 1 de Apocalipsis. Pero es claro que las cosas que has visto se refieren
al pasado inmediato hasta que Jesús le dice, escribe las cosas que has visto. Ahora, ¿cuáles son las cosas que han de ser después de estas? Y de ahí vamos a derivar o vamos a despejar la incógnita, ¿cuáles son las cosas que son? Entonces, si leen, por favor, Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ok, entonces, en el libro, porque Jesús ahí nos está dando una división del libro. En el libro de Apocalipsis, ¿a dónde empiezan las cosas que han de ser después de esto? Miró y vio que estaba una puerta abierta en el cielo, Sí. ¿sí? Y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ok, entonces la escuela futurista ve ahí en ese versículo una descripción del arrebatamiento de la iglesia. Sube acá. Ya que Juan, digamos, representando a la iglesia, vio una puerta abierta en el cielo y luego oyó una voz como de trompeta, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Entonces oyó una voz como de trompeta que le dijo, ¿qué le dijo? Sube acá. Ven acá conmigo. Y yo te mostraré. Yo te voy a mostrar desde acá las cosas que han de ser después de esta. Entonces la división que sacamos de ahí es, el capítulo 1 son las cosas que has visto. El capítulo 2 y 3 hasta el 4.1 son las cosas que son. ¿Y qué es eso? Son las cartas a las 7 iglesias de Asia. Y la escuela futurista dice que eso describe la historia de la iglesia a lo largo de la historia. Y bueno, ya dije un plenasmo, bueno, si la historia, el recorrido de la iglesia a lo largo de la historia. Y de hecho hasta se le asigna a la iglesia de Éfeso, se le llama la iglesia apostólica, del año 33 al año 100, que muere el último apóstol. A la iglesia de Esmirna se le denomina la iglesia perseguida, del 64 al 313 después de Cristo, cuando surge el edicto de Constantino. La iglesia de Pérgamo, que significa matrimonio o casamiento, se refiere a la iglesia imperial, del 313 al 476. La iglesia de Tiátira, que significa sacrificio continuo y que fue el periodo en el que se desarrolló la misa, que es un sacrificio continuo, del año 476 al 1555, se le considera la iglesia medieval. Y luego el Sardis, que significa escape o los que escapan, se le relaciona con la iglesia de la Reforma, del año 1517, cuando Lutero clava sus 95 tesis en la catedral de Wittenberg. Y después la Odisea y Filadelfia, o Filadelfia y la Odisea, representan la iglesia contemporánea. Entonces, esa escuela enseña que Apocalipsis, el capítulo 1, ya ocurrió. Fue la visión que tuvo Juan en Patmos. El capítulo 2 y 3 hasta el 4.1, el capítulo 2 y 3 están ocurriendo. El capítulo 4, versículo 1 está por ocurrir. Es el arrebatamiento de la iglesia. Y cuando la iglesia sea arrebatada, entonces empezará la parte, digamos, futura de Apocalipsis, después de que la iglesia sea llevada. A ese periodo se le conoce como la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 4, a partir del versículo 2 y hasta el final del capítulo 5, nos presenta la visión que
que le mostró Jesús a Juan en el cielo de lo que estaba ocurriendo en el cielo. Ahí está la adoración del Cordero, ahí está la pregunta de quién es digno de abrir los sellos cuando se presenta aquel pergamino con 7 sellos y no se encuentra nadie y Juan llora hasta que dicen, he aquí el Cordero de Dios, el león de la tribu de Judá, dos figuras de Jesús, el Cordero inmolado, que fue inmolado, él es digno de abrir los sellos. Y entonces, del capítulo 6 al capítulo 19, es el periodo que se conoce como la Gran Tribulación. 7 años primero de paz y de bienestar por engaño del anticristo y después que él se quita la máscara, 3 años y medio de devastación. Entonces, del capítulo 6 al 19 son juicios de Dios con 2 paréntesis, manifestados a través de 3 cosas. Los sellos, los 7 sellos, las trompetas, 7 trompetas y las copas, 7 copas. Y termina en Apocalipsis 19 con la batalla de Armagedón, con el regreso de Jesús para juzgar a las naciones, con el encadenamiento, el apresamiento del diablo y el encadenamiento por 1000 años. Y empieza el periodo del milenio, del capítulo 1 al 6 se describe, pero en realidad abarca del 1 al 10 del capítulo 20, los versículos 1 al 10, y a partir del versículo 11, el juicio del gran trono blanco. Esa es la organización que la iglesia, que la escuela futurista le da a Apocalipsis. Me parece la más escritural, la más congruente. Un tiempo que ya pasó la visión en Patmos, un tiempo que está ocurriendo el periodo de la iglesia. A nosotros nos tocó vivir en el maravilloso periodo de la gracia, en el tiempo de la iglesia. Pero esto se va a acabar un día. Un día se va a acabar, cuando Cristo venga por su iglesia y se la lleve. Y con la iglesia se va a ir el Espíritu Santo como habitante emergente. ¿Cómo qué, perdón? La tribulación va a ser espantosa. Si ustedes leen, se los dejo quizá como tarea, si ustedes leen Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 12, ahí verán que Pablo está hablando acerca, porque ahí en esa iglesia se metieron ideas y doctrinas extrañas respecto al regreso de Jesús, pero él básicamente dice ahí que el espíritu del anticristo que ya está presente, pero no se manifiesta plenamente porque hay alguien que lo estorba, pero que cuando ese alguien que lo estorba se ha quitado, entonces se manifestará plenamente. Ese alguien que le estorba es el Espíritu de Dios que mora en la iglesia de Jesucristo. Amén. Cuando la iglesia sea quitada y se vaya el Espíritu Santo con la iglesia, entonces iniciará el periodo que se conoce como la Gran Tribulación. Y bueno, como tenemos todavía 6 minutitos, entonces hay otra escuela de Apocalipsis de interpretación que es la escuela simbólica o idealista. Y esa interpretación es muy interesante porque se quita de encima el tiempo y lo que nos dice es que el mensaje de Apocalipsis tiene mensajes espirituales para las iglesias y para los creyentes. Y digamos en las cartas a las 7 iglesias, sí, efectivamente, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, hay una enseñanza espiritual para todos los tiempos, para todos los creyentes. Entonces, a mí me gusta mucho esta escuela, pero cuando hablamos acerca de tiempos, me quedo con la escuela futurista, que toma el capítulo 1, versículo 19 como la división de Apocalipsis. Escribe las cosas que has visto, escribe las cosas que son o que están siendo, porque en el griego el presente es un presente continuo, es decir, están siendo. Pero un día dejarán de ser y entonces escribe las cosas que han de ser después de estas que están siendo. Bien, trato de concluir con esto. El pasaje de la transfiguración fue necesario porque antes de ese evento, Jesús había anunciado su muerte a sus discípulos.
a sus apóstoles ya les había dicho que él iba a Jerusalén a morir. Tanto que Juan le dice ahí en Mateo que no, en ninguna cosa eso te suceda. Y Jesús le tiene que decir, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y Jesús era necesario que fuera allá. Por eso el Evangelio de Lucas sí nos dice de qué estaban hablando Moisés, Elías y Jesús. Estaban hablando de la partida de Jesús, que se cumpliría en Jerusalén. Jesús iba a Jerusalén a cumplir las profecías de que él sería muerto, sería crucificado según Isaías 53, según Zacarías, o sea que sus manos y sus pies serían traspasados, y que resucitaría al tercer día y que fundaría el reino de Dios en la tierra por medio del Espíritu Santo que vino con poder en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Y entonces, como Jesús anuncia su muerte, ellos se desaniman mucho. Jesús va a mostrarles un adelanto del reino de Dios. En el monte se va a transfigurar, van a aparecer Moisés, va a aparecer Elías con la simbología que ya les dije, y y ellos van a ser conmovidos y Jesús les va a tener la oportunidad de decirle que antes de que él establezca ese reino va a venir Elías, pero que Elías ya vino, y entonces baja con ellos del monte, después de haber tenido esa enorme revelación, un adelanto del reino de Dios, pero bajan a la necesidad humana, a donde hay un padre desesperado que llevó a su hijo lunático o endemoniado con sus discípulos. El pasaje es tremendo porque, digamos, habla del fracaso de los discípulos de Jesús, de los fracasos que a veces la iglesia puede tener a causa de la incredulidad. De la poca fe. Ajá, porque cuando Jesús libera a este joven, es muy rica ese pasaje, no lo podemos explorar todo, o cuando Jesús libera a ese joven, sus discípulos le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos? Puesto que él, si ustedes leen Mateo 10, Lucas 9, él los había enviado y les había dado potestad para echar fuera demonios y para hacer milagros, para resucitar aún muertos. Entonces ellos dicen, ¿por qué nosotros no pudimos? Y como que eso nos habla digamos, de la debilidad de la iglesia, a pesar de la encomienda y la delegación de Jesús para con nosotros, la necesidad de que Cristo aparezca, Él en persona aparezca e intervenga en algunas cosas, pero además en la conversación o en la respuesta, Jesús les revela algunas cosas. Por ejemplo, les dice, a causa de vuestra incredulidad. Pero ¿cómo? Pues ¿a poco ellos no creían? No, pues sí creían, pero no creían hasta ese nivel y no pudieron hacer nada. Pero aparte Jesús les dice que ese era un caso especial. Sí. Dice, este género Solamente con ayuno. Solo salía con ayuno y oración. no sale sino con oración y ayuno. Ahí hay un asunto textual, digamos, de variante textual respecto a los manuscritos. Eso es algo, digamos, difícil de sintetizar, ¿no? Pero Jesús les dijo dos cosas. Este es un género especial y el pasaje es impresionante porque Jesús a veces platicaba con los espíritus. Por ejemplo, en el caso del Gadareno, le dijo, ¿cómo te llamas? No porque Jesús no supiera que eran muchos, que era una legión, sino porque Jesús quería que ellos se manifestaran y dijeran, hablaran. Y a ellos dijeron, no, pues, legión me llamo o nos llamamos porque somos muchos. Una legión romana tenía alrededor de 6,000 soldados. Pero ahí les dice, este género no sale, y ya dijo, sino con ayuno y oración. Es decir, hay que tener una preparación previa, hay que tener una vida espiritual intensísima y una comunión con Dios para que ese género en específico salga.
pero aparte y Jesús hizo algo. Y es muy interesante porque ahí Jesús no habló con el Espíritu, sino que habló con el Padre, buscó antecedentes con el Padre. Le dijo, ¿desde cuándo le sucede esto? Desde que era pequeño. Ajá. Pero es un caso especial, digamos, de liberación, en el que Jesús, por ser un género especial, digamos que se escondía. Fíjense que creían que era lunático, pero en realidad tenía un demonio. Lunático quiere decir que creían que la luna estaba influyendo sobre él. Así creían en aquel tiempo. Sí, eso era. Sí. Pero en realidad no era eso, ¿verdad? Era un demonio. Y entonces Jesús le preguntó, no habló con el demonio, sino que habló porque Jesús les decía, calla, enmudece, o cómo te llamas, ¿no? O simplemente sal fuera, ¿no? Sal de Jerquiomai. Pero ahí él habló con el Padre y le pidió antecedentes y ya le dijo, no, pues desde su juventud, desde pequeño, y lo toma y lo echa aquí en el fuego, en el agua. Lo quería matar, pero estaba destinado a que Jesús apareciera, y Jesús apareció y lo liberó. Entonces, la transfiguración tenía varios propósitos. Unos de ellos eran escatológicos. Mostrar que cuando Cristo viniera, tanto los muertos como los vivos serían llevados por él. Que la ley y los profetas deben ser interpretados a partir de la revelación que hay en Jesucristo, a él oír. Que esos tres discípulos o apóstoles fueron, digamos, privilegiados porque vieron el reino, aunque no lo discernieron, pero vieron el reino. Jesús se los tuvo que explicar, pero vieron el reino antes de morir. Y bueno, ese es, digamos, lo que yo puedo comentarles respecto de la transfiguración. Tomaríamos unos 3 minutos por si hay alguna pregunta, y obviamente si hay pregunta, pues la derivaríamos a alguna tarea. Tuve que apresurarme mucho, perdón. No, no se preocupe, hermano. No se preocupe, gracias. Estuvo muy... Pero muy, alguna duda. Pero seguro surgen más preguntas, ¿verdad? Sí. Bueno, yo creo que, o sea, bueno, yo me quedé con, o sea, traté de apuntar todo, pero sí, en definitiva, creo que nos hace falta más leer sobre todo esto que nos dijo, para entonces probablemente encontrar más las dudas, ¿no? Porque, pues sí, creo que lo que hablamos ahora fue algo complejo, fue algo, creo que resumió bien, ¿no? Con las 4 escuelas de interpretación, sobre el tema de la milenialismo, el premilenialismo, y luego las 4 escuelas. Pero a mí particularmente sí me gustaría como, si nos puede dar un poco de tarea respecto a este tema porque creo que va de la mano con la transfiguración, ¿no? O sea, ese pasaje donde Marcos, Juan y, bueno, no Marcos, Juan, Jacobo y Pedro viven un pasaje del reino, ¿no? Y es justo en el reino de lo que se habla en Apocalipsis. Entonces, ahí encuentro como el link con lo que estábamos hablando, ¿no? También nos llevó al Antiguo Testamento, donde hablábamos de Juan el Bautista y el advenimiento, y el tema que se menciona también de Elías. Y ahí justo yo le preguntaba de en qué otras partes del Antiguo Testamento hablaban de este advenimiento de Jesús, y también de la venida de Elías, ¿no? Entonces, no sé si nos puede, pues, dejar un poco más de tarea para aprender un poco más respecto a esto, ¿no? Yo la verdad ahorita dije, bueno, pues si nosotros nos pusiéramos la tarea, ¿por dónde empiezas, no? Y la verdad sí me quedé corto, ¿no? En saber por dónde, o sea, qué de todo lo que está escrito en la Biblia podríamos leer para clarificar un poco más esto, porque hoy entiendo que usted ya tomó sus decisiones,
y decir, pues, ¿por qué escuela? O además, ni siquiera me ciño a una escuela al 100%, ¿no? Sino que también nos dice, pues, tiene que tener su criterio, ¿no? Como para decir, ¿sabes qué? Esto sí, esto no, o todo con base en la Biblia, ¿no? Sí, Pero creo que hoy ya usted está mucho más adelantado y por eso puede tomar ya ese criterio, ¿no? Nosotros creo que probablemente nos tenemos que regresar un poquito, nada más un poquito, para poder probablemente entender todo este tema. sí. Sí, Es que bueno, ahorita sí, usted, sí, pastor, ahorita resumió todo lo de lo que es lo de la venida de Cristo, la gran tribulación, o sea, todo eso, lo del juicio del gran trono blanco, todo eso lo hizo, lo resumió en Apocalipsis, donde dijo del 4 al 1, del 4 al 1, del 1 al 3, del 1 al 4 es lo que estamos viviendo, del 4 al 1 cuando venga Jesús y ya lo demás, lo que va a venir es de la gran tribulación, lo de sí, los 3 años y medio de paz y 3 años y medio de gran tribulación, que es cuando ya el anticristo se va a revelar y ya y ya lo demás, ¿no? O sea, todo, en sí nos dijo todo lo que va a pasar y lo que está pasando, ¿no? No sé, resumido, sí. y Sí, todo con lo que va unido a la transfiguración de lo que vio Jacobo, Juan y Pedro en el monte, porque fue como una revelación que les hizo Jesús para que no se desanimaran, exacto. porque él iba a morir. Entonces, por eso, bueno, iba a morir y iba a resucitar, pero Sí, era como, que no se desanimaran porque aunque él les dijo que iba a morir, él les mostró ahí que había otro mundo, sí, ujú, que ellos no podían ver y que por un momento lo vieron, sí, a donde vieron a alguien que estaba muerto y a donde vieron a alguien que no murió, que fue arrebatado. Entonces tenía un ujú, propósito de animarlos, tenía un propósito, digamos, de autoridad de la enseñanza de Cristo, de sí, exaltar la enseñanza de Cristo, tenía un propósito escatológico de revelar que cuando Cristo viniera por su iglesia, se llevaría a los que estaban muertos y a los que estén vivos. Y finalmente tenía un propósito de que eso que habían visto y eso que habían recibido y ese ánimo, que bajaran del monte a la necesidad humana para cumplir ellos el ministerio de Jesús cuando Jesús se fuera. Ya que cuando Jesús se fue, le delegó a los discípulos lo que él hizo. En Mateo 4:23 dice que Jesús recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, enseñando una función didáctica, predicando el evangelio del reino, una función, digamos, carismática o proclamativa, y sanando toda enfermedad y toda dolencia entre el pueblo. Es una misión o una función terapéutica. Y esos son digamos, los propósitos de la iglesia o sus funciones. Predicar el evangelio, enseñar los principios del reino y ministrar la necesidad humana a través de los dones espirituales. Y cuando Jesús se va, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eh, por tanto, id a todas las naciones y hacer discípulos a todas las naciones, hagan discípulos, enséñenles, y enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, les delegó su ministerio didáctico. En Marcos capítulo 16 al final dice, eh, fue como heredarles lo que tenían que hacer después de que él se fuera, ¿no? Por eso fue todo lo de la exactamente, transfiguración. exactamente, les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero luego les dijo, y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, dones espirituales y poder de Dios. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Sí? Entonces, esos tres ministerios de Jesús, el ministerio didáctico, el ministerio carismático y el ministerio terapéutico, fue delegado a la iglesia. Cristo está sentado hoy a la diestra de Dios
pero su cuerpo está aquí en la tierra. La iglesia, Pablo la llama el cuerpo de Cristo. Aunque Cristo está en el cielo, Cristo sigue caminando aquí en el mundo y camina a través de su iglesia. Somos sus pies, sus manos, su boca, su corazón. Y tenemos la encomienda de predicar el evangelio, de enseñar los principios del reino y de ministrar la necesidad humana por medio de los dones espirituales. Entonces, quizá yo podría mandarle a la hermana Pili por WhatsApp una presentación de una clase que, bueno, yo tengo una materia en uno de los institutos que es Biblia 1 y la primera clase lo que yo hice fue tomar un pasaje de la primera carta de Juan donde dice lo que era desde el principio, en el principio lo que era es Cristo. Luego lo que hemos oído es lo que se anuncia que Cristo vendría. Y luego lo que hemos visto habla de la encarnación del Verbo. Y lo que palparon nuestras manos habla de la resurrección de Cristo. Entonces, les puedo mandar esa presentación y ustedes la ven en forma de presentación, está en PowerPoint. Y ahí eso les puede dar un panorama, porque en esa presentación verán que la Biblia nos cuenta una historia, la historia de la redención. Amén. Y cuando entendemos que eso es lo que nos cuenta la Biblia, podemos empezar a ubicarnos y de ahí avanzar un poquito. Entonces, si gustan, se los mando. Y esa sería la tarea, que vieran eso. De acuerdo. Sí. ¿Sí? Y si quieren, les puedo mandar una bibliografía. ¿Ok? Entonces, hoy les mando la presentación y mañana les mando una bibliografía. Vale. Sí. Gracias, pastor, por su tiempo. Y la verdad es que estuvo bien interesante el estudio. Aquí estaba yo apuntando todo. Y sí, nos deja muchas dudas. Pero creo que es algo bueno, ¿no? O sea, el despertar la curiosidad de los que están aprendiendo, ¿no? En este caso, nosotros. Entonces, pues gracias por su tiempo y gracias por el resumen, porque fue un tema complejo y yo la verdad que nunca me metí al Apocalipsis porque nunca lo entendía, ¿no? O sea, no, entiendo que no fue un estudio del Apocalipsis per se, o sea, trato de resumirlo, pero hoy ya puedo decir que entiendo mucho más, o por lo menos el marco teórico, ¿no? del Apocalipsis y le agradezco por eso. Bien, gracias a Dios. Quiero hacer una oración antes de retirarme. Necesito estar en otra sesión, pero ya dice que ahorita llego. Padre, te damos gracias en esta noche porque tú nos has permitido reunirnos en el nombre de Jesús para hablar acerca de los asuntos de tu reino, de los asuntos de tu amor, de tu misericordia, de Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y como el Señor de señores y el Rey de reyes. Te pido en el nombre de Jesús que las cosas que hoy hemos hablado, tu Espíritu Santo pueda recordarlas a mis hermanos, pueda grabarlas y pueda inquietarles a escudriñar en tu palabra. Amén. Y que tu Espíritu Santo, que es el Maestro perfecto en ese tiempo, porque Jesús nos dijo que cuando Él se fuera, Él nos enviaría al Espíritu Santo para que Él nos enseñara todas las cosas, que obre en sus vidas y que les enseñe y les guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús te lo pido y pongo este grupo en tus manos. Bendice al hermano Jorge que está en Cuba, suple todas sus necesidades y tráele con bien, Señor, para que podamos seguir disfrutando su ministerio en medio de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Les mando eso. Gracias, Sí, pastor. gracias, pastor. Gracias, pastor. Bueno, ya Yo los dejo salió ahí. el pastor. Dios lo bendiga, Gracias, hermano. pastor. Dios Gracias. le bendiga. Gracias, pastor. Bueno,